Bienvenidos a Alimento Espiritual, un momento para detenernos, escuchar la palabra de Dios y alimentar el alma con mensajes de amor, fe y esperanza. Hola, hola, muy buenos días. Pues bueno, yo estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Gracias a Dios, ya estoy en casa, en mi casa, en los Altos de Jalisco. Y justamente como bien lo comentó mi mamá el día de ayer, pues bueno, me ayudó con el tema del audio porque pues fue complejo esta semana. Fue muy complejo, sin embargo, fue de mucho aprendizaje. Y aparte de aprendizaje, fue como esta parte a ver, estás aquí, permite que Dios se encargue, resguárdate, pero también me tocó obviamente experimentarme pues en otra realidad, ¿no? Porque no es lo mismo. Yo soy una mujer muy activa y cuando pues te cierran, te paralizan, te dicen resguárdate, no salgas. Híjole, qué complejo. De verdad que qué complejo. Y más por cómo se dio toda esta situación de violencia en nuestro estado. También te pones a valorar muchas cosas. Te pones a valorar el hecho de que hoy estamos, mañana no. Y que aunque tú no hagas nada malo, de verdad, te puede tocar la de malas y te puede pasar algo. Entonces, ahora que estoy en casa, de verdad agradecí tanto desde el trayecto que me fui de la ciudad al pueblo, que aproximadamente hago 3 horas de camino. Entonces para mí fue me voy, pero todavía con muy confiada, soy muy honesta, muy confiada en que todo va a estar bien, en que Dios me va a permitir llegar bien a casa. Sin embargo, sé que hay cosas que pueden suceder, ¿no? En el camino. Así que, pero bueno, estamos en casa siguiendo con nuestra vida. Por eso es que hoy el audio me toca a mí. Y quiero hablarte justamente de esas ocasiones donde Dios permite que te equivoques. Yo soy una de las personas que digo que la hoja de un árbol no se cae si no es voluntad de Dios. Pero también está esta parte de Dios permite que no me pase nada, Dios me cuida. Justo ayer lo decía mi mamá, ¿no? Cuando yo tuve como este sentir de cancelar una diligencia que tenía, que era en otro pueblo, y cuando la cancelo y después me doy cuenta que estuvo peligroso, es como de Dios me cuidó, ¿no? O sea, justamente Dios tiene el control. Pero bueno, ¿y qué pasa cuando realmente Dios permite que te equivoques? ¿Qué pasa cuando Dios no te detiene? ¿Qué pasa cuando Dios no bloquea como eso? Cuando tú eliges algo y pues no, Dios no interviene para nada. ¿Qué pasa? ¿Lo has experimentado? Pues, si te parece bien, hoy platicaremos de ello. Así que, acompáñame primeramente a hacer una oración. Señor mío, Padre mío, te pido que hoy a través de este audio nos regales madurez. En este audio no queremos culpar, ni justificar, ni evadir absolutamente nada. Te pedimos que nos hables a todos. Queremos entender. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a ver nuestros errores, pero que nos ayudes a verlos con sinceridad, para que podamos sacar un mayor propósito de esto, papá. Te pedimos que podamos comprender que tu silencio no es para nada abandono. De hecho, nos permites equivocarnos
para darnos cuenta que tú sigues presente, papá. Que este audio sea para nuestro mayor bien, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues mira, a ver, a veces creemos que si algo no fue detenido por Dios, es porque era su voluntad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sin embargo, gracias a mi madre he entendido que no es así. Porque cómo he tenido esas pláticas con esa señora que me habla de libre albedrío y todo esto, ¿no? La realidad es que justamente Dios nos da ese libre albedrío y eso significa que podemos elegir. ¿Y sabes qué más significa? Que podemos elegir equivocarnos. Así de sencillo. Y no se trata, bueno, muchas veces elegimos, yo sé que muchas veces conscientemente sabes que la vas a regar, yo lo sé, porque si a mí me ha pasado, seguramente a más de uno también. Hay ocasiones en que elegimos esperando no equivocarnos, o sea, calculando que no nos vamos a equivocar, pero hay otras ocasiones en que eliges sabiendo que te vas a equivocar, ¿no? Sin embargo, para que no te sientas mal como yo, porque claro que a veces me siento mal, quiero decirte que la Biblia, sí, es el libro que nos habla de Dios y que la palabra de Dios y que Dios tiene respuestas y que Dios nos enseña. Y mi mamá le dice que es el libro de la sabiduría y que sí, la Biblia está llena de personas a las que Dios no les impidió cometer errores. Es por eso que quiero platicarte de esto. Porque no eres la única, no eres el único que se equivoca, no somos los únicos que elegimos equivocarnos, ¿no? O sea, la Biblia, imagínate. ¿Y sabes algo? En los personajes bíblicos no se trata de que Dios los abandonó, o sea, sino que cuando Dios permite que también nos equivoquemos, es porque el crecimiento espiritual, emocional, muchas veces no viene de la protección divina. Eso es una realidad. Viene por propia experiencia. O sea, la práctica hace al maestro. O sea, los mejores aprendizajes los obtienes cuando te equivocas, cuando la riegas. Es cierto. O sea, para poder hacer algo excelente, ¿cuántas veces no tienes que equivocarte para que te salga perfecto? ¿Cierto? Entonces, por eso es que Dios permite esto. Y mira, te voy a dar ejemplos para que, insisto, no te sientas mal y nos demos cuenta que hasta nos podemos parecer a alguien de la Biblia. El pueblo de Israel y el deseo de tener un rey. Esto viene en Primera de Samuel, en el capítulo 8. Israel le pidió a Dios un rey, ¿ok? Dios les advirtió claramente a través de Samuel, del profeta Samuel, que ese rey les va a cobrar impuestos, les va a quitar hijos para la guerra, les va a exigir más de lo que creen. Pero el pueblo insistió. El pueblo, miren, no importa, queremos un rey, queremos ser como las demás naciones, no le hace, o sea, pago el precio, ¿no? O sea, pero a ver, si te están diciendo que te va a costar más de lo que tú crees, o sea, no es así porque tienes un rey y ya porque tienes un rey, el pueblo de Israel creía que ya gobernaba y que vivían felices para siempre. O sea, el profeta les advirtió. Entonces dijeron, bueno, no, queremos ser como las demás naciones. Y se me viene de verdad a la mente como cuando... Típico que todos lo hicimos, estoy segura, cuando estábamos en la escuela, que le decíamos que la mamá nos regañaba, ¿no? De que
es que las calificaciones, o es que te portaste mal y te regañaba, ¿no? Y uno se escudaba diciéndole, bueno, pero pues es que también mi compañero, a mí no me importan tus compañeros, a mí me importas tú. Yo así me imagino a Dios, ¿no? También, como en esta parte que dice, queremos ser como las demás naciones, o sea, así, y Diosito dijo, bueno, en este caso les voy a conceder lo que están pidiendo, ¿no? O sea, pero se me viene a la mente esa parte de mamá que dice, a mí no me importan los demás, ¿no? La mamá no quiere que te equivoques o el papá no quiere que te equivoques, ¿no? Por eso te habla así. Sin embargo, Dios dijo, bueno, ándale pues, ¿quieres? Órale pues, ándale. Porque a mí mi mamá sí me ha dicho, te estás comparando con fulanito y perenganito. Ándale pues, sígale y sea como ellos, así, ¿no? Entonces, bueno, aquí la pregunta sería, con este ejemplo de la Biblia, que tuvieran un rey, ¿era lo mejor para ellos? Pues la realidad es que no. ¿Fue permitido? Sí. Dios permitió que tuvieran un rey. Y es aquí donde nos damos cuenta que hay cosas que Dios nos advierte. Pero insistimos, insistimos, insistimos y tracas. Y lo permite. ¿Y qué crees? Después aprendemos. Y sabes, también esto pasa mucho en las relaciones. ¿A poco no? No me vas a dejar mentir. Cuando se te advierte, justamente estás en la relación, ¿no? Y estás con la pareja y estás con tu noviecito, tu noviecita. Y tú estás así o estás conociendo a alguien y tú, pues mira, tiene cosas buenas, pero después te empiezan a decir, o tú misma te das cuenta de las red flags, ¿no? Y tú así de, no, pero no pasa nada. Pero se te está advirtiendo, o sea, ya estás viendo cosas que no, o sea, se te está advirtiendo que ahí no es, pero uno aferrado hasta que Dios dice, ándele pues, ¿se quiere dar en la madre? Des en la madre pues. Y Dios lo permite. Entonces, ¿qué sucede después? Pues que aprendemos, que no nos queda de otra más que aprender de la equivocación, ¿cierto? Y yo insisto, o sea, ¿para qué nos hacemos? Yo sé que todos de verdad tenemos esas historias donde sí sabemos que nos vamos a equivocar, donde sí sabemos que ahí no es, pero queremos y queremos, entonces es como que, ándale pues. Y luego decimos, no, bueno, es que, al menos hablo por mí, Diosito me permitió equivocarme para aprender. Pues no. La realidad es que yo pude aprender de otra forma, de una manera bonita, pero no, me empeciné a aprender de la manera más horrenda que podía imaginar, con mucho dolor, con muchas lágrimas, sentirme que tocaba el infierno, sentirme fatal. ¿Pero quién creen que lo decidió? Pues yo, efectivamente. Así que esa es una primera historia, un primer ejemplo. Te voy a dar unos segundos, porque podrás decir, no sé, Carla, todavía no me identifico bien. Te voy a dar unos segundos. El rey Saúl. Y esto viene en 1 Samuel, en capítulo 13 y 15. Miren, Saúl fue elegido por Dios, el rey Saúl. El rey Saúl fue antes que el rey David, ¿ok? Y si no te sabes la historia, te vas a leer la Biblia. Pero bueno, entonces, el rey Saúl, como referencia, pues estuvo antes que el rey David. Y efectivamente fue elegido. Fue ungido por Dios el rey Saúl, ¿no? Sin embargo, pues al principio todo muy bien. Era el ungido, era el rey sabio, tenía todo por Dios, o sea, el elegido, imagínate, ¿no? Pero después empezó a tomar decisiones totalmente impulsivas. Por ejemplo, el rey Saúl ofreció sacrificios que no le correspondían. O sea, en aquellos tiempos claramente se sabía que se tenían que hacer sacrificios y que el cordero y que Dios dice esto y se hacían sacrificios, ¿no? Sin embargo, el rey Saúl le valió madres y empezó a hacer sacrificios que no le pedían. El rey Saúl empezó a desobedecer instrucciones que estaban dadas. O sea, también hay historias aquí en la historia del rey Saúl, que el rey Saúl llegó a perdonar a aquellos que debía destruir.
Y viene, ¿verdad?, en la Biblia. O sea, su historia, su relato es muy interesante. Pero aquí te lo estoy resumiendo. O sea, perdonó a lo que debía destruir. O sea, te perdono, pero, o sea, Dios había dicho, a ver, no. O sea, si tú sigues perdonando, te van a terminar destruyendo a ti, ¿no? O sea, es también lo que nos pasa a nosotros. O sea, no es que, a ver, como cuando perdonamos al novio, a la pareja, lo que tú quieras. O sea, aquí no quiero que se malentienda. O sea, no se trata de que tengas que destruir a esa persona, no lo tomes tan literal. Aunque a veces te den ganas. Más bien es esta parte de si ya se te está diciendo que ahí no es, entonces lo que tienes que hacer es destruir el vínculo, no a la persona. ¿Sabes? Entonces por eso también yo lo menciono cuando justamente el rey Saúl, o sea, si Dios le decía que tenía que destruir algo, lo tenía que destruir y punto. Ah, pero el rey Saúl pues se creía a Dios. Y pues no, déjate perdono. Y salía de verdad peor. Pero algo interesante que aplica en el rey Saúl y aplica también en nosotros es que Dios no detuvo al rey Saúl en el momento. Dios lo dejó decidir. Así, bueno, ándale pues, decide. Y así con nosotros, O sea, imagínate, ahorita que tu ardillita empiece con todo y recuerda en todo lo que Dios te ha dejado decidir. Y esas decisiones, gracias a esas decisiones, ¿qué crees que le pasó al rey Saúl? Aquellos que se saben la historia, yo sé que ya saben qué le pasó. Pero a los que no, ¿sabes qué le pasó? Lo llevaron a perder el reinado. O sea, el rey Saúl, el elegido, el ungido, el super guau, por Dios, imagínate, Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. O sea, imagínense el elegido. Y justo por sus decisiones, justo por quererse equivocar, por querer regarla, por querer cagarla, perdió el reinado. Así. Por eso quiero que hoy reflexiones que a veces Dios no va a frenar nuestro error. Porque lo que sí puedo decirte es que el carácter se forma enfrentando también consecuencias. Y esto es importantísimo que lo sepas. Justo cuando tú decides algo, también debes de saber que va a tener consecuencias. ¿Esas consecuencias te van a perjudicar? ¿Estás dispuesto o dispuesta a pagar esas consecuencias? De verdad, cada que yo hago algo, de verdad, cada que yo voy a decidir algo, cuando yo voy a ser obediente con Dios, sé que la consecuencia va a ser de Dios, gloriosa y magnífica, porque estoy siendo obediente. Pero cuando voy a decidir por mi propia voluntad, cuando voy a decidir por mis propias fuerzas, cuando voy a decidir por mi propia sabiduría, ay, te lo juro que yo volteo al cielo y volteo a mí misma y me digo, ¿estoy dispuesta a pagar las consecuencias? Y le empiezo a calcular qué tipo de consecuencias puede haber. Y ahí es donde decido, pues las pago. Y pues sí las pago, pero no, o sea, pago, o sea, imagínate, es como pagar como la suerte principal, o sea, el dinero, y luego pagas intereses, y luego pagas gastos de ejecución, y luego pagas tal, y tal. Híjole, te quedas sin nada. Por decidir bajo tu sabiduría, por querer hacerlo bajo tu fuerza, bajo tus formas. Y podrás decirme, pero Carla, que no Dios nos permite, que no Dios justamente nos da la capacidad para decir, pues sí, pero obviamente también Dios te da la capacidad de decidir ser obediente, porque en sus palabras dice, y en su palabra también dice, los planes que tiene Dios para nosotros son mejores y son para nuestro bien. Dios tiene planes buenos y perfectos para nosotros, pero nos empecinamos en querer cambiar los planes. Así de sencillo.
Yo hoy te puedo decir que prefiero de verdad ser obediente y alinearme al plan que Dios tiene para mí. ¿Sabes por qué? Porque voy a sufrir menos. Lo que sí sé es que no se trata de que nunca voy a sufrir. Yo sé que voy a sufrir porque aquí lo dice en su palabra. O sea, definitivamente. Él nos habla, Jesús nos hablaba, ¿no? De que vamos a ser perseguidos por su causa, de que vamos a tener sufrimiento. Todo esto. Pero cuando estás con Dios sufres menos. Así yo lo veo y así de verdad. O sea, Dios te manda todas las herramientas para que puedas hacer las cosas bien. Mejor. Y yo te pregunto el día de hoy, ¿quieres ser como un rey Saúl o cómo quieres ser? Y voy a terminar con el ejemplo, porque si todavía no estás listo, si dices, no, Carla, no es mi historia. Bueno, voy a terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, con el ejemplo de David y Betsabé. David es el sucesor del rey Saúl. O sea, el rey Saúl tuvo hijos. Jonatán es el hijo que le tenía que seguir como al trono, por así llamarlo. Y pues, ¿qué creen? Por haberla regado, pues pelas Jonatán. Y no, entonces el ungido se vuelve David, el elegido se vuelve David. ¿Y qué creen? ¿Que el ungido y el elegido se equivocó? Sí, señores, también se equivocó. Entonces, David y Betsabé. Y esto viene en 2 de Samuel. David se enamoró profundamente de Betsabé, pero Betsabé resulta que era la esposa de uno de los guerreros del rey David. Un guerrero muy querido, ¿no? Por así llamarlo, uno de sus mejores guerreros. Pero David se enamoró de Betsabé. Entonces, ¿sabes qué hizo el rey David? Para quedarse con Betsabé. O sea, el rey David, imagínate, el rey que todos, que leemos sus salmos, que mencionamos a David como venció a Goliat. O sea, ¿cómo es posible que David se equivocó? Sí. Y se equivocó mandando, o sea, al esposo de Betsabé al frente de la guerra. ¿Para qué? Pues para que lo mataran. Y exactamente, lo mataron. ¿Y qué creen? Pues que David se quedó con Betsabé. David vio, David deseó, David tomó y David ocultó. Así de sencillo. ¿Y sabes? Dios no envió un ángel para detener al rey David. Dios no le bloqueó la puerta. No le dijo, David, no lo mandes al frente. Dios no impidió la decisión de David. Pero, ¿qué crees? Que después vino la confrontación. Y David tuvo que enfrentar lo que hizo. Justamente lo que sucedió es que tuvieron un hijo, el primogénito, y el hijo de David y Betsabé murió. Entonces yo te pregunto, ¿pagamos las decisiones o no? ¿Pagamos las equivocaciones o no? Yo ahí te lo dejo. Y quiero decirte algo, porque no quiero que pongas a Dios como un Dios malo, no. El amor de Dios no siempre nos va a evitar la caída. Pero ¿sabes qué sí va a lograr el amor de Dios? Va a lograr una confrontación para venir a restaurarnos. Fíjate qué tanto nos ama Dios, fíjate nada más. Aún Dios sabiendo que nos vamos a equivocar, Él dice, ok, equivócate, decide. Pero te amo tanto que voy a ser paciente, que voy a sufrir por ver cómo sufres, porque Dios sufre con nosotros. Y una vez que nos ve ahí, nos dice, bueno, ya te diste cuenta que te equivocaste, ¿verdad? Ya te diste cuenta que solito no puedes. Ok, ven porque te voy a restaurar. Y todavía nos restaura. Y después de restaurados, ahora sí, déjate, doy lo que tengo para ti. Güey. O sea, está para reflexionar. Está para reflexionar. Y es ahí donde puedo decirte, Dios no es un Dios controlador. Simplemente Él nos guía, Dios nos advierte, Dios nos acompaña. Pero Dios no es un Dios manipulador, Él jamás nos manipula como nosotros. Nosotros sí somos re buenos para manipular.
de verdad que sí, he entendido que si cada error fuera bloqueado, pues la realidad es que no creceríamos. Y no te quiero animar a que te equivoques y te sigas equivocando y que la sigas regando. No, hay equivocaciones necesarias, pero hay otras que sí puedes evitarte el dolor. Lo único que sí puedo decirte es que vas a crecer y vas a aprender. Pero ¿qué tanto quieres que te duela? ¿Qué tanto estás dispuesto a pagar las consecuencias? ¿Qué tanto? Porque hay lecciones que de verdad no se aprenden leyendo, no se aprenden en un libro. Simplemente se aprenden en la cotidianidad. Así que te dejo con esto para que puedas entender que tu error nunca será el final. Tu error va a ser el punto donde empieza tu verdadera conciencia. Y si Dios permitiera solo decisiones perfectas, viviríamos dependientes. Pero al permitirnos fallar, nos enseña también esa responsabilidad. Así que piensa cada vez en la decisión que vas a tomar. ¿Quieres aprender? ¿O simplemente te vas a dejar llevar por lo que hay para ti? Que tengas un maravilloso jueves. Gracias por escuchar Alimento Espiritual. Que la palabra de Dios ilumine tu camino y llene tu vida de paz y esperanza.